mis hermanos, vamos a iniciar este tiempo de alabanza y vamos a iniciar cantando. Vamos a iniciar cantando esta canción que se llama Es Jesús. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré, alabanza y honra daré. Mis hermanos, quiero que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a ir al Salmo 78. Salmo 78 es un salmo un poquito largo, pero vamos a centrarnos entre los versículos 21 y 31. Salmo 78, versículos 21 al 31. Dice la palabra de Dios: por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar,
aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. En este salmo escrito por Asaf, cuenta la historia de cómo estaba Israel cuando salió del cautiverio, cuando salió de su esclavitud del pueblo de Egipto, y pues obviamente empezó a caminar el pueblo a través del desierto. Y aquí dentro de este salmo, y como ustedes conocen la historia ahí en la palabra de Dios, pues básicamente, pues, ¿qué hacía el pueblo con Dios? Empezaba a quejarse, ¿sí? Después de que salieron, después de que anhelaban esa libertad y empezaron a pasar por el desierto, empezaron a sufrir ciertas dificultades, hambre, ¿sí? Empezaron a sufrir sed, empezaron a tener diferentes dificultades. ¿Y qué empezaron a hacer? A quejarse, ¿sí? A decir, venga, no estábamos mejor en Egipto, no estábamos mejor allá. Y básicamente en este salmo pues habla precisamente de eso, como recordando todo ese proceso, todo eso que atravesó el pueblo de Israel, que Dios hizo atravesar el pueblo de Israel, precisamente para que lo conocieran, precisamente para que el pueblo estuviera listo y estuviera preparado para llegar a la tierra prometida, ¿sí? Y vemos que a pesar de las quejas, a pesar de todas esas cosas, Dios nunca se olvidó de su pueblo, ¿sí? A pesar de todas las quejas que hizo, a pesar de todo lo que ellos hacían, pues Dios era fiel. Dios era fiel con su pueblo, ¿sí? Les daban la comida, les dio el maná, les dio carne. Cuando estaban de noche los protegía con el fuego o con la nube cuando estaban en el calor, en el desierto. O sea, Dios estaba protegiendo a su pueblo, los estaba llevando a través de eso. Sí, obviamente había dificultades, pero Dios los estaba protegiendo. Dios es fiel con su pueblo y Dios es fiel con nosotros. Y por eso, mis hermanos, estamos aquí y vamos a alabar al Señor por eso, por su fidelidad. Porque a pesar de lo que nosotros hacemos, a pesar de que nosotros generalmente le golpeamos la espalda, a pesar de que nosotros no reconocemos realmente lo que Dios hace por nosotros, Él es fiel. Siempre Él es fiel. Recordemos que Dios y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y siempre estamos con Él. Por eso, mis hermanos, vamos a continuar este tiempo y vamos a cantar esta canción que habla precisamente del refugio que Él nos da. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. A pesar de las dificultades, Él es fiel. Mis hermanos, vamos a seguir cantando y vamos a cantar. Somos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva
vamos a cantar esta canción. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Hermanos, para terminar este tiempo de alabanza, vamos a cantar esta canción. Se llama Tú nunca fallarás. Cuando las aguas me cubren, cuando montañas me impiden ver, miro a tu amor que no falla. Tu gracia inunda todo mi ser. Jesús, nombre sin igual, solo en él hay vida y libertad. Pues no hay nadie como Dios, no hay
libertad. Pues no hay nadie como Dios, no hay nadie como Dios, nada se alzará en tu contra, no hay nadie a quien tu amor no pueda alcanzar, y Dios no fallará. En prueba y dolor viene el Señor, mi Dios no fallarás, tú nunca fallarás. En la tempestad tú me sostendrás, sé que no fallarás, Jesús no fallarás. Bueno, mis hermanos, nuevamente, muy buenos días. Y vamos a ver qué nos enseña Dios a través de su palabra. Vamos a ver una imagen. Y quisiera que me dijeran qué es esa imagen. Una pelota. Sí. Generalmente cuando ustedes ven a perritos, a perros, ¿qué se les viene a la mente? Ternura. Ternura, sí. Sí. Cogerlos, abrazarlos, mimarlos, acariciarlos. Habrá personas que de pronto no les guste. Depende de la raza también. Depende de donde uno esté. Si es Corea, pues bebe Comida. Y también porque si va en la calle y pisa un poquito de eso, imagínense cómo no está. Exactamente. Antes de iniciar esto, voy a contarles pues una anécdota que me sucedió. Yo estaba, eso fue ya hace más de un mes, estaba en Guatemala de mi hermano. Estábamos celebrando el cumpleaños de un hermano. Y bueno, ese día, pues, el sábado fue la celebración y todo eso. Y pues como toda celebración, y pues obviamente, pues como mis hermanos, pues ellos son de tomar y todo eso, pues obviamente hubo celebración hasta altas horas de la noche. Pues yo por mi parte, pues no, pues digamos, pues los acompañé un rato, pero siempre ya me gana el sueño, y ya estoy muy viejito, ya a las 10 de la noche, ya a las 10 de la noche ya no aguanto más, entonces pues se va a dormir. Sí, y pues digamos una de las cosas en la que yo iba a ir era para montar bicicleta. Pues, me gusta montar bicicleta y pues era una de las cosas. Entonces, pues efectivamente, pues como ese domingo, pues mis hermanos, pues obviamente trasnochados y todo eso. Y pues, claro, yo sí me levanté muy temprano, pues para ir a montar. Y pues me tocó ir solo, porque pues como mis hermanos, pues estaban durmiendo, estaban todos, entonces pues me fui solo. Y arranqué con la bicicleta y me fui a un pueblo cercano que se llama Cucuinuá. Y desde Cucuinuá había una montaña para subir. Me fui por el camino y el camino de Cucuinuá hacia esa montaña, esa es de vía hacia Chucundá, ahí uno pasa por la laguna de Suezca. Entonces estaba en la montaña, estaba subiendo y había varios perros. Entonces, pues, obviamente, había muchas fincas, o sea, ahí en ese camino, pues, obviamente había muchas fincas, y pues, habían varios perritos, pero curiosamente, uno de ellos estuvo conmigo todo el camino, subiendo la montaña, y pues, se me hizo muy raro que un perrito, pues, simplemente yo pasaba por ahí, pero curiosamente, ese perrito me acompañó. Siempre eran como 5 kilómetros subiendo, ¿sí? Hasta allá estar así, y el perrito me acompañó todo el viaje, ¿sí? Curiosamente, como él me acompañó, claro, como todas las fincas, habían perritos,
pues todos los perritos ladrando, pues ladrándole al perrito, no tanto a mí, sino al perrito como iba pasando. Entonces, pues tuve como mucho ánimo, porque todos los perritos estaban en la red. Y pues me causó muchísima curiosidad el perrito que me acompañó, ¿sí? Y pues a mí me movió que el perrito me acompañara, porque no sé por qué razón, pues yo iba solo, yo iba a eso, no sé si por un tema de compañía. Generalmente uno a los perritos los asocia a eso, los perritos son muy buenos compañeros, ¿sí? Las personas que no sé, si en su casa tienen animales, tienen pues especialmente perritos, son esos, son excelentes compañeros. Entonces, él sin ni más subió, estuvo allá y eso a mí me movió. Yo no tenía nada que darle, pues yo iba nomás con agua, iba por ahí como con un dulcecito, generalmente uno carga el dulce, pero no tenía nada que darle. Entonces me tocó buscar una tienda, como la tienda por ahí más cercana y eso, y darle de comer al perrito, ¿sí? Como cuando yo venía subiendo, pues él iba a mi paso, porque pues él iba bien, pero obviamente bajando, yo iba con la bicicleta más rápido. También me movió mucho y yo lo esperaba, yo esperaba y yo bajé porque pues yo no sabía ni de dónde era, no sé si de pronto era de alguna finca o algo, y yo lo esperé, o sea, así como él me acompañó en la subida, pues yo lo traté de acompañar en la bajada. Y cuando llegamos al pueblo, pues me fue una panadería y le di pues un pedacito de pan y todo eso. Y pues hasta ahí llegó la compañía. Pues yo dije, como que si me sigue acompañando, pues me da cosa. Yo simplemente le di la comida y yo pues simplemente arranqué. Y pues me causó mucha curiosidad, pues digamos, ese suceso de ver un perrito como de alguna u otra manera, pues tuvo, pues digamos, ese tema de acompañarlo a uno. No conocía el perrito, no sabía de dónde era, no sé si era ahí del pueblo, no sé si era de una finca. El caso fue que ahí terminó. Y me causó mucha curiosidad y de hecho nosotros sabemos que Dios en su creación nos enseña. Señora, sí, Dios a través de su creación nos enseña muchas cosas. Y a partir digamos, de ese suceso, pues vi cómo es efectivamente lo que venimos mirando en la alabanza, la fidelidad del Señor. Los perritos se caracterizan por eso. Los perritos se caracterizan por ser leales, por ser fieles compañeros. Un perrito está con uno ahí sin importar nada, sin importar si uno es rico, sin importar si uno es pobre, sin importar absolutamente nada. Simplemente el perrito está ahí para acompañarlo, para acompañarlo. Y precisamente íbamos a tener una pequeña reflexión de cómo es ese tema de la lealtad y de la fidelidad. Estuve mirando en la palabra de Dios y hay una situación bastante particular para poder mirar y para poder reflexionar sobre ello. Y vamos a adelantarnos un poquito de tiempo, porque venimos aprendiendo con el pastor lo que es el libro de Timoteo. Entonces vamos a adelantarnos mucho en el tiempo y vamos a ir precisamente a segunda de Timoteo capítulo 4, que es el último capítulo digamos, de estos dos libros, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos. Vamos a leer los versículos del 9 al 18. Vamos a mirar y vamos a ver cómo o qué Dios nos enseña a través de su palabra o a través, digamos, de esta circunstancia que nos enseña Dios. Vamos a colocar un poquito en contexto. En ese momento, pues, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Sabemos quién era Timoteo, ¿sí? Timoteo, pues, era uno de sus discípulos, uno de los discípulos que tenía Pablo. Y de hecho, Pablo y Timoteo había una relación bastante unida, ¿sí? Eran muy unidos, ¿sí? Y la otra particularidad era que obviamente
Pablo en este momento, pues digamos, se encontraba pues en una situación compleja, en una situación difícil. Y aquí en estos versículos, pues vamos a ver, digamos, cómo es el carácter, cómo es el comportamiento, o qué le dice Pablo a Timoteo. Dice el versículo 9, procura venir pronto a verme, ¿sí? Entonces, aquí vemos, digamos, una necesidad humana, ¿sí? Una necesidad humana de querer ver a alguien, ¿sí? Pablo estaba en una situación difícil, estaba en Roma, estaba preso, estaba en cautiverio y sabía que iba a morir. Y una de las cosas o uno de los anhelos era de que quería ver a Timoteo. Entonces, una de las cosas, finalizando esta carta, finalizando, digamos, todo, digamos, la enseñanza que estaba dando Dios a través de Pablo y pues escribiéndole a Timoteo, una de las cosas que quería era que viniera pronto a verlo, ¿sí? Y es una necesidad que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos en un estado de soledad, cuando nosotros nos encontramos en una situación, digamos, que, pues digamos, no tenemos como con quién estar, pues creo que ahí Pablo, pues quería estar con su amigo, ¿sí? Anhelaba estar con él, ¿sí? Anhelaba estar. Nosotros de alguna u otra manera tenemos como nuestro círculo, ¿no? Nuestro círculo de confianza o esas personas que nosotros tenemos muy cercanas y que de alguna u otra manera siempre queremos estar con ellas, ¿sí? Pues obviamente estamos hablando de nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, pero también tenemos familiares o amigos que nos gusta y tenemos como esa necesidad de poder estar cerca a él. Entonces, una de las cosas que quería Pablo era que lo viniera a ver y lo quería ver pronto, ¿sí? Pronto era porque pues él sabía de que ya pues estaba en sus últimos días, ¿sí? Pero vamos a ver en el versículo 10, ¿por qué esa necesidad? Dice el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Entonces, aquí vemos que Pablo tenía unas personas también que estaban, digamos, al lado de él, ¿sí? Pero entonces aquí le estaba diciendo a Timoteo, venga pronto a verme, ¿pero por qué? Porque Demas me ha desamparado. O sea, Demas, de vuelta atrás, se fue, ¿sí? Lo abandonó. Dice que Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. En ese momento se encontraba en una situación de soledad, Dice, ahora particularmente, dice, Demas me ha desamparado, ¿qué? Amando este mundo, ¿sí? Demas era una persona que era un seguidor, estaba cerca de Pablo, conocía el evangelio, ayudaba en la obra del Señor, pero alguna cosa pasó, ¿sí? Y Demas dijo, creo que este no es mi camino, y empezó a mirar el camino del mundo. Y es común y es particular de que nosotros, y generalmente cuando nosotros estamos dentro de la obra, en la obra del Señor, a veces sintamos ese tipo de cosas, ¿sí? De pronto el ver que nosotros como hermanos o como congregación estemos junto a personas que de alguna u otra manera estemos en la obra, pero que de alguna u otra manera vemos personas alejarse, o vemos a personas haciendo, digamos, otras cosas que no hacen parte del evangelio. Y claro, Pablo, pues, al ver esa situación o al ver eso, pues, digamos que no se sentía muy bien, ¿sí? Entonces, ver a una persona que estuvo con él, que estaba en la obra y de repente decir, no, yo doy la vuelta y me voy dice, amando este mundo. Es interesante que no dice que, digamos, se fue hacia cierto lugar, sino que dice que se fue amando el mundo, o sea, haciendo todo lo contrario a lo que realmente estaba en el evangelio. Y es interesante de que en esa situación, digamos, tan adversa en la que se encontraba Pablo, pues obviamente esté haciendo como como expresando esa situación como de soledad. Y creo que a muchos de nosotros nos sucede, nos pasa, ¿sí? Nosotros muchas veces nos sentimos de esa manera.
cuando estamos con personas o que no nos sentimos afín a esas personas, de alguna u otra manera nos sentimos así, nos sentimos solos, nos sentimos desamparados. Ahora, obviamente la situación que estaba atravesando Pablo pues era mucho más compleja, pero pues obviamente no, a nosotros pues digamos, nos duele, nos quebranta eso. Cuando dice que Demas dice que me ha desamparado amando este mundo, de hecho, ahí mismo en Timoteo, pues Pablo estaba haciendo, estaba advirtiendo sobre ese tipo de personas, ¿sí? Si nosotros nos devolvemos a 1 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. A través de estas dos cartas, Pablo estaba advirtiendo a Timoteo sobre este tipo de cosas, sobre la apostasía, sobre esos falsos maestros, sobre esas personas que de alguna u otra manera exteriormente pueden parecer digamos, buenas o que estén realizando una buena enseñanza, pero que realmente no es así. Entonces, Pablo en su discurso o a través de esta carta hacia Timoteo lo daba y pues obviamente una de las cosas aquí en esta, finalizando aquí en 2 de Timoteo, pues claramente estaba advirtiendo y estaba diciendo que pues específicamente pues a él estaba pasando. Tenía compañeros, tenía personas que estaban al lado de él y que de un momento a otro empezaron a desviarse o que ya no estaban dentro del evangelio. Entonces se sentía solo, se sentía pues de alguna manera en soledad. Pero bueno, en el versículo 11 dice que, bueno, no estaba tan solo, ¿sí? Obviamente tenía unas personas que no estaban, que se alejaron de él, pero dice en el versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo, ¿sí? Entonces, digamos, de las personas que lo acompañaban, de las personas que estaban ahí, pues Lucas sí estaba con él, ¿sí? De alguna manera había una afinidad. Solo Lucas está conmigo. Ahora le dice a Timoteo, toma a Marcos, ¿sí? O sea, a otra persona, dice, pues a Marcos que se encontraba allá con Timoteo, dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio, ¿sí? Listo. Pablo se sentía de alguna u otra manera decepcionado por estas personas, pero más sin embargo, él estaba mirando y obviamente la obra tenía que continuar, tenía que seguir, ¿sí? Entonces él estaba mirando y revisando con qué personas tendrían, pues, obviamente esa afinidad y esa confianza. Tenía a Lucas, ¿sí? Tenía a Lucas que sí lo estaba acompañando. Él estaba diciendo a Timoteo, mire, cuando venga, por favor, traiga a Marcos, porque Marcos es un buen elemento, dice, porque me es útil para el ministerio. Entonces, de alguna u otra manera, Pablo, en medio de su soledad, pues tenía alguien. Y es algo que nosotros también debemos tener presente. Nosotros muchas veces cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos que como que ¿sí? Nadie me quiere, todos me odian. De alguna u otra manera van a haber esas personas que de alguna u otra manera van a ser de apoyo, esas personas que de alguna u otra manera van a estar ahí, ¿sí? Que a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas, van a estar ahí y que van a ser útiles desde la perspectiva del ministerio de la palabra de Dios. Entonces, esas personas pueden de alguna u otra manera apoyar, dar una palabra de ánimo, poder continuar con la labor a pesar de las dificultades. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo. A pesar de las dificultades, pues estaba diciendo, bueno, no tengo estas personas se fueron, estas personas se alejaron,
pero hay otras personas. Está Timoteo, está en este momento Lucas, y también estaría Marcos, para que obviamente ayudara en el evangelio. De hecho, en la palabra de Dios, no vamos a ir hasta allá. De hecho, cuando estaban digamos, estamos como formando este grupo, Marcos al principio, digamos que no, digamos, de lo que estaban ellos realizando, digamos, de las enseñanzas y todo eso, en primera instancia a Marcos no lo veían como, digamos, como una persona idónea al principio, ¿sí? Porque obviamente, ¿qué necesita una persona? Necesita prepararse, ¿sí? Marcos en ese momento, cuando estaban iniciando en la obra, pues Marcos en ese momento pues no tenía el conocimiento suficiente, no tenía la madurez espiritual suficiente, y eso también nos da a ver de que nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, nosotros también tenemos un momento, ¿sí? Nosotros debemos empezar a madurar espiritualmente, ¿sí? Nosotros cuando empezamos en la obra, cuando empezamos en todo esto, la idea es que nosotros como como creyentes podamos empezar a madurar en la obra, ¿sí? Podamos empezar obviamente a estudiar la palabra de Dios, a empezar a mirar todas estas enseñanzas, todas estas cosas que realmente nos aportan y nos enseñan, y que de alguna manera podamos crecer espiritualmente. Pero vamos a estar listos en el tiempo que es, ¿sí? Nosotros queremos apresurar las cosas. Y de pronto no, cuando estamos dentro de un ministerio, a veces dentro de lo que nosotros hacemos, queremos apresurar las cosas o queremos servir de una manera desordenada o de una manera desorganizada. Y Dios tiene un tiempo y un propósito para cada uno de nosotros. Debemos tener presente eso, de que cuando nosotros lo vayamos a realizar, cuando nosotros vayamos a ser útil a través del ministerio, sea en el tiempo adecuado y obviamente de acuerdo a lo que nosotros hayamos conocido y que hayamos nosotros realizado. Entonces, vemos esta situación. Vemos la situación de que Pablo, bueno, está en esta situación. Unas personas lo habían desamparado, habían otras que sí estaban con él, y que obviamente la idea era continuar el ministerio, a pesar de todas las situaciones. En el versículo 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso, otra persona que lo estaba acompañando, y que obviamente le dijo no, a él lo envió hacia la iglesia en Éfeso. El versículo 13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces, una de las cosas que quería Pablo era que cuando viniera Timoteo, le trajera algunas cosas, ¿sí? Algo pues normal. Entonces, una de las cosas era que le trajera el capote que dejé en Troas, una capa, ¿sí? Algo para protección. Ahora, porque Pablo querría una capa, ¿sí? Estaría dentro del pues en esta situación, y pues él estaba buscando la capa. Mayormente la capa era pues precisamente, si uno mira en el versículo 21, dentro de este mismo libro, dice, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Una de las cosas por las cuales quería la capa era porque se acercaba el invierno. Entonces pues necesitaba esa capa pues para poder soportar el frío, ¿sí? Entonces era una de las cosas. Pero algo muy importante, aparte de la capa, ahí decía, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces, una de las cosas que ansiaba también Pablo dentro de esto era que Timoteo le trajera los pergaminos, le trajera la escritura para poder leerla, para poder estudiarla. Ahora, si uno mira en una situación difícil en la que se encontraba Pablo, que estaba a punto de morir, y pues una de las cosas y uno de los anhelos que él tenía era poder leer los pergaminos,
¿sí? Algo, pues, digamos, curioso, porque uno, digamos, de pronto uno en situaciones difíciles, eso creo que es lo último que uno podría como pensar o hacer, el llegar y leer. Pero Pablo tenía ese anhelo de decir, venga, yo necesito los pergaminos, necesito leer, necesito ver que Dios, a pesar de todas las circunstancias, Dios está en control, de que Dios, a través de su palabra, Él va a leer sus promesas, lo que Él ha realizado. Ahora, tenemos en cuenta una cosa. Cuando Pablo inició en el ministerio, una de las cosas o una de las promesas que le dio el Señor, ¿cuál fue? Interesante, ¿no? Interesante de que una de las promesas que Dios le dio cuando Pablo inició su ministerio es que usted va a sufrir por causa de mi nombre. Y se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Y creo que al ver Pablo esa situación, yo creo que una de las cosas, digamos, que en vez de, a pesar, digamos, de la situación, pues él quería reconfortarse a través de la palabra, a través de la palabra de Dios, porque sabía de que era fiel, su palabra era fiel, y que él cumplía lo que prometía. Entonces, de alguna u otra manera, Pablo quería eso, quería tener esos pergaminos, quería poder leerlos para que pues obviamente Dios pudiera reconfortarlo, pueda darle esas fuerzas que necesitaba. Ahora viene el versículo 14, dice Alejandro el calderero, menos mal no era yo, era Alejandro el calderero, yo no soy calderero. Interesante lo que dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Entonces aquí otra vez vemos alguna de las quejas de Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces aquí habla de Alejandro el calderero, el cual le ha causado muchos males, le ha causado pues dificultades. Dice 14:15, dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En este momento, Alejandro el calderero, o sea, Alejandro el malo, bueno, Alejandro el malo, de alguna u otra manera estaba causando mal en la obra que ellos estaban realizando. De hecho, advierte a Timoteo que también se guarde de esa persona, que se guarde de Alejandro, porque se ha opuesto a sus palabras. O sea, de alguna u otra manera ha rechazado lo que ellos han enseñado, o de alguna u otra manera se ha opuesto a lo que él ha enseñado. Y es una advertencia de que el mal que ha realizado es, pues, obviamente, con lo que ellos han venido predicando o lo que han venido enseñando. Y es interesante que, a pesar de todo eso, en ese versículo 14 dice, el Señor le pague conforme a sus hechos, ¿sí? Es interesante de que cuando nosotros vemos que una persona a nosotros nos hace mal, generalmente nosotros, ¿qué hacemos? No sé si recuerdan los discípulos cuando estaba con los discípulos y cuando ellos vieron que caiga fuego y que los rostice y los mate y los... ¿Sí? Generalmente cuando una persona le hace mal a uno, ¿qué le dice a esa persona? ¿Ah? Que sienta fuego, es que uno quiere verlo arder, no quiere ver sufrir a esa persona, ¿sí? A una persona que le hace mal a uno, no quiere verla sufrir, ¿sí? Pero Pablo dice que el Señor pague conforme a sus hechos. Sabemos que Dios dará cuentas a cada uno de nosotros, cada uno de ellos. Y Dios sabe, y lo sabemos. Nosotros a través, en la alabanza sabemos, cuando cantamos tu mirada, nosotros nos podemos esconder de Dios, podemos esconder nuestros pensamientos de Dios, podemos esconder las cosas, o sea, aquí no me ven, o que eso. Tal vez a la vista de las demás personas yo puedo ocultar cosas, pero a Dios no le puedo ocultar absolutamente nada. Él conoce todo, conoce nuestro corazón, sabe lo que hacemos, inclusive, y lo miramos en la enseñanza que nos dio Kevin en el Salmo 139, ¿sí? Inclusive antes de que nosotros digamos las cosas,
Dios ya lo sabe. O sea, Dios es tan sabio, tiene tanto conocimiento que sabe inclusive lo que vamos a hacer sin que nosotros inclusive lo hayamos pensado o lo hayamos o que lo hayamos realizado. Es increíble la sabiduría y la grandeza de nuestro buen y amado Dios. Pero Pablo, él coloca eso en manos de él. Él dice, mire, él hizo este mal, él hizo estas cosas, pero el Señor pague conforme a sus hechos. O sea, él está yendo hacia ese Dios, hacia ese juez justo, diciéndole, mire, está esta situación, tú sabrás qué es lo mejor o qué hacer, ¿sí? Eso es lo que nosotros de alguna u otra manera debemos hacer. Cuando a las personas nos hacen mal, cuando esas personas nos causan daño, lo mejor es decir, Dios, tú tienes el control, tú sabes qué hacer con esa situación. ¿Sí? Dice el versículo 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sean tomado en cuenta. Ahora, aparte de todo, dice que en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. O sea, cuando a él lo capturaron, estuvo preso, entonces allá estuvo solo. ¿Sí? De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando él fue capturado, cuando lo estaban acusando, ¿qué pasó? Los discípulos. Bien. ¿Sí? Generalmente en ese tipo de situaciones, nosotros, ¿qué hacemos? Pues salimos a correr. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos que nos asocien con esa persona, ¿no? Si a esa persona la están de alguna u otra manera acusando de algo. ¿Qué dijo Pedro? Yo no lo conozco. Cuando estuvo en esa situación, ¿sí? A pesar de que anteriormente le había dicho, jamás, yo nunca voy a negar lo que será. Primero muerto, antes de perder la vida, ¿cierto? Pero no. Pasó eso. En ese tipo de situaciones, cuando se encuentra solo, cuando se está ninguno, cuando se siente desamparado, es cuando realmente empieza a notar esa situación difícil, ¿sí? Pero ¿qué dice Pablo? Dice, bueno, a pesar de que me desampararon y eso, no les sea tomado en cuenta, ¿sí? O sea, como diciendo, listo, no hay problema. No hay problema. De hecho, Jesús nos enseñó que a pesar, cuando él lo estaban clavando en la cruz del Calvario, una de sus primeras palabras fue, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es increíble que a pesar de esa situación tan difícil de que lo estaban matando, lo estaba realizando, una de las cosas es, mire, no, esto me. De hecho, también cuando Esteban fue apedreado, una de las cosas cuando él les dijo, no les tomes en cuenta este pecado, ¿sí? Es una situación que, como seres humanos, para nosotros es difícil. Es difícil porque nosotros queremos verlos arder, nosotros queremos que caiga fuego por esas personas que de alguna otra manera nos hacen daño, nos hacen sufrir, ¿sí? Señor. Un fuego, pero... Sí, y eso es lo otro, que nosotros lo queremos ver ya, o sea, porque de alguna u otra manera, y una de las cosas que nosotros he visto en la palabra de Dios, por ejemplo, leyendo estos libros de sabiduría, lo que es Proverbios, Eclesiastés, ese tipo de cosas, nosotros vemos que la sabiduría de Dios es infinita. Es que nosotros como seres humanos, y vuelvo a la enseñanza que dio Kevin, nosotros solo vemos una perspectiva. ¿Sí? Nosotros como seres humanos, nosotros solo podemos ver una sola perspectiva. Nosotros no podemos ver todo el contexto general que Dios, donde Él está a través de su infinita bondad, de su majestuosidad, Él sí puede ver todo. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a juzgar muy sesgadamente, porque nosotros solo vemos una perspectiva, una sola perspectiva. ¿Sí? En cambio Dios lo ve todo, en cambio Dios ve a cada uno. Nosotros dentro de esa perspectiva no podemos de alguna u otra manera saber o juzgar a ese tipo de personas, ¿sí? Por eso nosotros debemos estar
y que Dios sea quien realice y que juzgue con su justo juicio, porque obviamente nosotros no podemos, nosotros no sabemos inclusive en qué situaciones pasen esas personas, nosotros no sabemos muchas cosas, por eso somos muy sesgados, muy sesgados. Sí, obviamente, Él nos hizo mal eso, estamos de acuerdo, podemos tener razón en lo que ellos han hecho, pero pues Dios hará conforme a su voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos tener, esa tranquilidad de que Dios va a hacer lo correcto y va a tomar cuentas a cada uno conforme a lo que ellos hayan realizado, conforme a sus hechos. ¿Sí? Dios está presente y Dios sabe cómo puede realizar las cosas. Debemos tener confianza en Él, porque Él realmente es fiel. Ahora, el versículo 17, después de todo eso de que lo desampararon, de que está solo, dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mis hermanos, por más solo que nosotros estemos, por más desamparado que nosotros estemos, por más difícil que sea la situación, hay alguien que está conmigo. Y es Dios. ¿Sí? Que nosotros muchas veces, y de acuerdo a nuestra perspectiva y de acuerdo a nuestro sesgo, nosotros que nos centramos en el problema. Y nosotros solo vemos el problema. Nosotros solo vemos el problema y nos centramos ahí y estamos ahí y le damos vueltas y vueltas y estamos ahí. Pero realmente no vemos que Dios está con nosotros, que Dios es quien está ahí y que Dios nos puede dar fuerzas. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. A pesar de esa situación, ¿sí? A pesar de esa situación, muchas veces necesitamos atravesar por situaciones difíciles para darnos cuenta de muchas cosas. Y Dios nos va a dar fuerzas para poder atravesar eso. Dios nunca nos ha prometido de que nunca nos va a pasar nada, ¿sí? O de que nunca nos va a mover nada, o de que siempre nuestra vida va a ser tranquila, de bendición, todo va a estar súper bien, no nos va a faltar nada. Dios no nos ha prometido eso. Dios sí nos prometió que va a estar con nosotros. Sí. Independientemente de las circunstancias que nosotros pasemos, situaciones de pobreza, situación de dificultad, de problemas económicos, problemas familiares, cualquier otro tipo, cualquier situación, Dios lo que sí ha prometido es que va a estar con nosotros. ¿Sí? Recordemos Josué 1:9. ¿Sí? Si esfuérzate y sé valiente, porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿sí? Él va a estar contigo. Dios va a estar con nosotros, cualquiera que sea nuestra situación, y Dios nos va a dar esa fuerza que necesitamos para poder atravesar esa situación. Ahora, muchas veces nosotros cuando vemos ese problema o esa situación, nosotros decimos, no puedo. No, eso es muy difícil. Por eso que me está pasando es complicado, es difícil. Pero Dios dará la fuerza que se necesita para poder atravesar esa situación. ¿Sí? Muchas veces, y una de las cosas que, por ejemplo, enseña el ciclismo es eso. Cuando uno ve una montaña, uno siempre dice, bueno, eso está muy alto. Por ejemplo, llegar a donde mi hermano si es en bicicleta, eso es imposible. Los que han ido saben lo parado que es. Es difícil, es una loma difícil. Pero hasta el carro también se queja. Por allá. Pero mire que a pesar de todo eso, Dios nos da esas fuerzas que necesitamos. Nosotros cuando vemos la situación, la vemos así. Muy empinada, vamos muy arriba, eso es imposible de realizar. Claro, porque nosotros vemos esa situación complicada, pero Dios nos va a dar esas fuerzas, las fuerzas que necesitamos para poder hacerlo, ¿sí? Generalmente, o no sé si les ha pasado, cuando nosotros atravesamos una situación difícil y que de alguna u otra manera podemos darle solución, podemos darle esa cosa, cuando nos miramos hacia atrás, nosotros decíamos, oiga, pero yo estaba preocupado por ese tema y ahora, digamos que de alguna u otra manera se solventó. Muchas cosas, por ejemplo, en el trabajo, cuando uno tiene situaciones complejas que no tiene como esa solución y uno a veces en
por ejemplo, uno dice, no, al otro día voy a dormir, voy a descansar, y resulta que el otro día como que encuentra esa solución de una manera como fácil, como que no, y uno decía, oye, pero yo estaba estresado por eso ayer, y ahora la situación se da. Ese tipo de cosas suceden cuando nosotros ponemos todo en manos de Dios y que Dios sea quien controle todo, pues va a ser mucho más sencillo. Generalmente nosotros queremos tener el control de todo y queremos tener todo bajo control y bajo una situación pues normal, ¿sí? Cuando algo se nos sale de control es cuando nosotros empezamos a desestabilizarnos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos como a caer, pero no. Recordemos que Dios tiene el control de todo y Dios es el que nos va a dar esas fuerzas que necesitamos para atravesar esa situación. Continúa en el versículo 17, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Recordando pues todas las situaciones que ha atravesado. Si nosotros miramos todas las situaciones que atravesó Pablo, yo creo que es complicadísimo, ¿no? Porque Pablo, ¿qué tuvo que atravesar? Cárcel. Que lo sacaran corriendo de donde iba. ¿Cuántos naufragios tuvo? 2, 3. No en barco, el barco se hundía. ¿Cómo? Las palizas que le dieron, o sea, lo persiguieron, estuvo en la cárcel, estuvo, pues, mejor dicho, en cuantas situaciones, calamidad. Yo creo que si nosotros nos pasa, yo creo que media cosa de eso, yo creo que renunciamos. Claro, es difícil, no, que por eso, que por alguna otra situación, dice para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Una de las cosas que hizo Pablo, o los viajes que tuvo Pablo, es eso, de que él iba hacia los gentiles. Él predicó mucho hacia los gentiles, no tanto hacia el pueblo de Israel, sino hacia los gentiles. ¿Sí? Y dice, así fui librado de la boca del león, de que a pesar de todas esas situaciones, Dios estaba con él y Dios lo iba librando de esas situaciones, ¿sí? Ahora, digamos, el mundo ideal era que a Pablo no le pasara absolutamente nada, ¿no? Era de que donde iba a predicar, donde todo fuera perfecto, la gente escuchara, todo fuera... Pero no, tuvo que pasar muchísimas situaciones. Todas esas situaciones, naufragios, soledades, estar en la cárcel, que lo golpearan, muchas cosas. Y a pesar de todo eso, hasta una pregunta. Yo creo que ese señor que no le pasó. Ese era Pablo Remalas. Ese sí deberíamos decirle Pablo Remalas. Porque creo que no sé qué no le pasó a ese pobre señor. Pero mire lo interesante y lo que Dios hizo y la promesa que le dio Dios a través de eso, a través de ese sufrimiento que tuvo que pasar. Dice el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que el Señor me librará de toda obra mala, de que a pesar de todas esas situaciones, Dios lo va a librar, ¿sí? Y me preservará en su reino celestial. Una cosa tenía clara Pablo, de que todo lo que estaba haciendo, la recompensa no era en ese mundo, no era acá. ¿Sí? Él la tenía totalmente clara. Tenía totalmente claro de que la recompensa que él iba a recibir no era acá, ¿sí? Caso contrario a nosotros, que nosotros a veces esperamos que nuestra recompensa sea acá. Por eso nosotros oramos a Dios y decimos, Dios, por favor, es que
necesito ese carro, es que mire, ya, ese carro está muy viejito. Entonces, necesito todas estas situaciones, necesito este trabajo, necesito esta casa. Nosotros muchas veces creemos que las recompensas que Dios nos va a dar, nos las va a dar aquí en este mundo, ¿sí? Que de alguna u otra manera Dios nos provee, sí, Dios nos provee, muchas veces nos provee inclusive más de lo que nosotros esperamos, pero realmente nuestra verdadera recompensa no está en este mundo. Nuestra verdadera recompensa está con Él. Y esa es nuestra lucha diaria, que nosotros debemos tener claro de que nuestra recompensa va a ser allá y me preservará para su reino celestial. Y siempre termina con: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa por lo que estemos atravesando, siempre debemos darle la gloria a Dios, sea cual sea la situación. Que sí, cuando estamos en situaciones difíciles uno podría empezar a estancarse, a decir: no, estoy mal, no tengo para esto, no tengo para lo otro, y de alguna u otra manera nos olvidamos de Dios, de quién es Él realmente, de que realmente Él tiene el control de la situación y que muchas veces esas situaciones las necesitamos para poder formar nuestro carácter, para poder estar y saber que nosotros podemos, a través de las fuerzas que nos da Él, podemos atravesar esa situación. A Él debemos darle la gloria siempre, 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 sea cual sea nuestra situación, sea cual sea lo que nosotros estemos atravesando, a Él siempre la gloria. Obviamente cuando estamos en una situación buena y eso, es fácil darle y decir: uy, Dios, gracias porque me has bendecido, gracias. Pero también cuando estamos en situaciones difíciles, hay que también dar agradecimiento. Lo vemos en el libro de Job. Vemos esa situación compleja de que cuando ya estaba todo eso, entonces el Señor me quitó. Él sea la gloria, sea bendito su santo nombre. Así debemos tener nosotros que poder estar y poder saber que Dios está en control de todas estas situaciones. Es interesante cómo en este pequeño pedazo que es como esas pequeñas instrucciones que le dio Pablo a Timoteo, que de alguna u otra manera podamos aprender cosas que nos da Dios. Obviamente, no, por ejemplo, no es digamos propiamente doctrinal este pedazo, porque pues simplemente es diciéndole Pablo a Timoteo una serie de cosas, diciéndole: oiga, venga, necesito que venga pronto, necesito que me traiga la capa, necesito que me traiga los pergaminos. Oiga, mire, es que Demas me transfugió, Demas se fue, o sea, son cosas que de alguna u otra manera cuentan dentro de la palabra de Dios y que de alguna u otra manera podemos mirar y podemos ver qué enseñanza. Obviamente no es tema doctrinal como sí lo vemos dentro del libro en Primera y Segunda de Timoteo, en donde de alguna u otra manera nos enseña Dios, pero a través, digamos, de todas estas pequeñas, esas pequeñas situaciones o circunstancias, Dios también nos enseña y nos dice cómo debemos comportarnos. Y siempre termina y siempre dando de que Dios tiene el control de todo, de que a Él es el que damos la gloria y que Él va a vivir por los siglos de los siglos. No debemos olvidarnos de eso. Mis hermanos, esa era como la pequeña reflexión. Mis hermanos, ¿quiénes de nosotros, o muchos de nosotros, no nos hemos propuesto alcanzar como muchas metas? Bien, llámese metas de que yo este año quiero comprarme mi carro, o quiero mejorarlo, quiero conseguir un mejor empleo, quiero conseguir mi casa, quiero conocer el mar, quiero conocer Estados Unidos. Y por diversas circunstancias no logramos hacerlo. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un poquito de la historia de Tarek en Génesis 11.
versículo 27. Pero vamos a resumirlo un poquito. Taré vivía, o viene de una descendencia de descendencias, ¿sí? Y tenía 3 hijos, ¿cierto? Que eran Abraham, Nacor y Harán. Harán tuvo también 3 hijos, o bueno, 2 mujeres y un varón, ¿cierto? Ellos vivían por allá en Mesopotamia, ¿sí? En una nación, en Ur de los caldeos. Pero Taré tuvo un percance muy doloroso, ¿cierto? Él tuvo una pérdida que fue la muerte de uno de sus hijos, ¿sí? Que fue Harán. Harán murió y ¿qué pasó con sus hijos? Entonces Abraham adoptó como su hijo a Lot. Y Nacor tomó como su esposa, siendo su sobrina, a Milca. Milca e Isca eran las hijas de Harán. Entonces Nacor tomó como su esposa a Milca. De Isca, pues no se habla más en la Biblia, no sé si estoy equivocado, pero no se habla más de ella. Pero entonces Abraham adoptó a Lot como su hijo, siendo su sobrino, y Nacor tomó como esposa a Milca. Entonces ellos vivían allá en Ur de los caldeos, y Taré tomó la decisión de arrancar de ahí para ir a Canaán, ¿cierto? Entonces dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para 5 mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Abraham, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán. Entonces, Taré tenía clara tenía clara hasta dónde tenía que llegar, ¿cierto? Que era hasta Canaán. Yo hice un pequeño, bueno, yo no, la artista dice, como para que ustedes medio, ¿sí? Esto es Ur de los caldeos, ¿sí? Y arrancaron de acá, pasando por diferentes naciones, hasta que llegaron a Harán. Y qué curioso, se llama Harán como el hijo que falleció, ¿cierto? Que perdió Taré. ¿Por qué sería? Pues le pusieron, la puso. Tal vez en honor a su hijo, el sufrimiento, la lucha sentimental de haber perdido a su hijo, ¿verdad? Entonces llegaron hasta Harán. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo termina ese versículo ahí, ese mismo versículo? Y se quedaron allí. Y se quedaron allí. Se quedaron allí, pero tenían que llegar a Canaán. Pero allí se estableció Taré. ¿Por qué sería? ¿Qué conllevó a que Taré se quedara allí y no siguiera su rumbo
para llegar a Canaán. Tal vez el dolor sentimental, los recuerdos, el dolor de haber perdido a su hijo, su nación, la nación ahí donde están, se llama como él, diferentes episodios que pueden llegar que pudieron haber llegado a la vida de Tarek, que lo encerró como en una celda, como en una cárcel, y ahí se quedó, perdió como el impulso, ¿sí? Ahí se quedó. Él tenía claro dónde tenía que llegar, arrancó desde Ur de los Caldeos, dejó a Nacor con Milca, su sobrina y su esposa, y ellos se quedaron en el Ur de los Caldeos, pero él, Tarek, con Abraham, con Lot y con la esposa de Abraham, arrancaron. Pero no llegaron a su destino. Entonces, se quedaron ahí. Y es como que Tarek se quedó ahí en la mitad, se quedó en ese limbo. ¿Sí? Pienso que es como cuando uno se deja, como decía de pronto el hermano Alejandro hace un momento, uno se deja encerrar o se deja llevar de muchas circunstancias, de muchos problemas económicos, laborales, sentimentales, alguna pérdida familiar como lo sufrió Tarek, muchas circunstancias que nos pueden conllevar en el momento a decir, me cayó todo encima y ahí quedó. Pero no tenemos en cuenta algo, y es de que Tarek salió de Ur de los Caldeos, de esa vida caminosa, de idolatría, salió a un punto específico que ya lo tenía claro a dónde tenía que llegar, pero perdió el impulso en la mitad, y entonces ahí quedó. Se dejó hundir, por decirlo así, en esa situación, en su dolor. Y eso pasa como cuando de pronto nosotros, no sé si les haya pasado, en algún momento que se tiran a una piscina o a un río, un pozo, y se tiran, se echan su clavado. ¿Y cuál es la idea? Pues volver, exacto, volver a salir, ¿no? Volver a salir. Pero cuando ese clavado no alcanza a llegar hasta el fondo, sino que quedó ahí y bueno, intenta chapalear o patalear para llegar arriba, pero tampoco. Entonces, ahí que nos ahogamos. Tal vez estar ahogado en sus problemas, ¿sí? En su lucha sentimental, en esas situaciones que te llegan. ¿Cómo aplica esto en nuestras vidas? ¿Será lo mismo? ¿Por qué será que nosotros no alcanzamos esas metas y esos objetivos que nos hemos querido trazar? Muchas veces nosotros queremos, listo, yo este año tengo que cambiar ese Mazda bien, o el Sprint. O quiero conseguir mi casita, o quiero comprar una finca para ir los fines de semana, o quiero conocer el mar, o no, Dios mío, tienes que darme un mejor trabajo, que gane más, diferentes metas que yo me trazo. Pero tiene que ser cuando yo diga, ¿sí? Pero estamos teniendo en cuenta el tiempo del Señor. Cuando Tarek salió de Ur de los Caldeos, salió a un punto específico donde se supone que iba a ser mucho mejor. Pues aquí se quedaba ya en Ur de los Caldeos. Había sufrido, había perdido su hijo. ¿A qué se quedaba? ¿Cómo es en nuestra vida? Antes de yo conocer al Señor, ¿cómo era mi vida?
de problemas, de mentiras, de borracheras, de, bueno, idolatría, de muchas cosas, ¿sí? Pero cuando yo conozco al Señor, cuando el Señor me ha hecho ese llamado, y yo ya lo conozco a Él, tengo que estar seguro de que Él va a ser mi protector. Tengo que tener mi vida, una vida en fe en Él. No un rato de fe, ni un momento de fe, ni una circunstancia de fe. Tengo que tener una vida de fe en Él. Nosotros como creyentes, como hermanos de esta congregación, ¿cuáles creen ustedes que es el lugar donde el Señor me ha mandado ir o nos ha mandado ir? Y agradezco sus opiniones. Sí, tenemos que ir a predicar, tenemos que ir a hacer diferentes labores según la palabra de fe, ¿sí? En Él. Pero eso va a pasar a través de mi vida de fe, ¿sí? Mi vida de fe van a haber tropiezos, van a haber circunstancias difíciles, todo aquello que Taré pudo haber pasado en Ur de los Caldeos y aún así en Harán. Es lo mismo. Pero cuando conozco de Dios, desde ese momento, mi vida de fe, mi meta es llegar a estar con Él. No me puedo quedar en el limbo como se quedó Tarek. No sé si ustedes recuerdan cuando yo ya había dicho esto hace unos días. No sé si ustedes recuerdan cuando todos ustedes recibieron el llamado de Dios, cuando empezamos todos en la iglesia. Es que de tanto estar en la empresa. Cuando empezamos el llamado de Dios, empezamos o asistir a esta congregación, que nos reuníamos en la iglesia, que llegábamos y se sentía esa alegría, ese fervor, ese amor, nos gozábamos las alabanzas, la hermandad, el participar. Todas estas actividades de verdad que, se los digo y se los confieso, yo lo extraño. Sí, yo lo extraño porque en ocasiones siento que no es lo mismo. Perdón, hermano, que pues es cierto porque de hecho el Señor dice su palabra, tengo por cierto que estoy en Así es. Hemos perdido ese primer amor. O sea, como que nos quedamos ahí. Nos pegamos de la pandemia. En Arán. Nos quedamos en Arán. No llegamos hasta Canaán. Entonces, si nos quedamos en Arán, perdimos el impulso, se nos acabó la gasolina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sencillamente venimos, nos sentamos, escuchamos, amén, gloria a Dios, y eso, pero ¿dónde está ese fervor, ese corazón, ese oído para escuchar las alabanzas, para ponerle el sentido a cada palabra? ¿Dónde quedó eso? Muchas veces perdemos este impulso, este ánimo, ese gozo por las circunstancias que día a día nos dejamos llevar. ¿Sí? Yo puedo venir aquí a la iglesia, me siento, pero mi mente no está acá, mi corazón no está acá. Puedo tener miles de problemas, situaciones, lo que sea,
pero me dejo llevar de eso y no me acuerdo de cuando conocí al Señor y cómo era mi vida. ¿Cómo era mi vida antes de ahora? Tarea tenía un propósito en específico. Nosotros también. Todos nosotros también lo tenemos. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. O sea, entonces, Taré murió en Harán y hasta ahí llegó. 205 años. Demasiado tiempo. A mí me faltan 160 y pico. Poquito. Vamos a leer a Génesis ahí enseguida, Génesis 12, del 1 al 3. Dice la palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Obviamente aquí hay una orden, ¿cierto? Porque Dios le está hablando a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Pero también hay una promesa para ellos. Claro, Taré tomó la decisión de irse primero hasta Canaán, llegando solamente hasta Harán. Y tomó esta decisión por lo que sucedió con su hijo. Aún así, Abraham se quedó con su papá, con su padre Taré, en Harán, hasta que él falleció. 205 años y él falleció. Se quedó acompañándolo ahí. Lástima, Taré, no se le cumplió la promesa ahí. Y tal vez no porque Dios, no porque Dios no se la hubiera querido dar, sino porque no llegó hasta Canaán. Entonces, nosotros, ¿en dónde estamos? Ni estamos aquí, ni estamos allá, o sí. Taré no estaba ni aquí ni allá, ni frío ni tibio. Hay un versículo, creo que es en Apocalipsis, que dice: por cuanto no eres ni frío ni tibio. ¿Cuál es esa bendición que tenía Taré, o que le está dando Jehová a Abraham? Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Parentela es obviamente el grupo familiar, ¿no? Entonces, entonces el Señor lo saca de esa vida que tenía antes, de esa vida de idolatría y todo esto, para que siga un camino en el cual Él será bendecido, ¿sí? Le da unas especificaciones claras, que deje a su padre, a su tierra, a la tierra que Él le va a mostrar.
Pero cuando llegaron a Harán, Abraham se quedó ahí con su papá. Y hasta ahí se les había cumplido la promesa. No se les había cumplido la promesa. Afortunadamente, Abraham continuó su camino. Versículo 2 dice, y haré de ti una gran nación. Una nación grande, perdón. Y haré de ti una nación grande. Entonces, ¿cómo será esto? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Seré como muy conocido, famoso, algo así. Y serás bendición. Entonces, cuando él dice, engrandeceré, haré de ti una gran nación, ¿cómo será eso? ¿Cómo inició esta congregación? Solamente hablemos de esta congregación en el momento. ¿Cómo inició? ¿Inició con una sola persona y aún hay una sola persona? ¿Y por qué inicia esta congregación? Porque la cabeza de esta congregación es Cristo, pero a través del pastor Alcides, él siguiendo, no perfectamente, porque el único perfecto es Dios, pero sí siguiendo su palabra, haciendo obediencia, él llevaba su palabra a nuestras familias, a nuestros hogares. Cuando él hacía eso, entonces ese era el llamado que yo necesitaba para voltearme a Dios. Y también cuando el pastor hacía eso, o el Señor hacía eso a través del pastor, yo ya era miembro de la congregación. Si nosotros hiciéramos esto mismo, seríamos una gran nación. Y lo somos. Y lo somos. Pero qué bueno que todo el mundo fuera así. Todos los que somos hermanos de la fe, creyentes de la fe en Cristo Jesús, somos descendientes de Abraham. Somos una gran nación. Obviamente, no solamente somos los que estamos acá, sino a nivel mundial. Y te bendeciré. En el camino, desde que yo conozco, en el camino de mi vida de fe, desde que yo conozco al Señor, seré bendecido. A pesar de mis tropiezos, de mis caídas, de mis situaciones en esa vida, yo voy a ser bendecido. Pero entonces, ¿qué pasa? No tengo que encerrarme o enclaustrarme en esa celda de mis problemas, de mis circunstancias, de mis pérdidas, porque claro, una pérdida familiar es muy dura. La pérdida de un hijo es muy dura. Es muy dura. De cualquier ser querido es muy duro. Cualquier circunstancia que uno pase, tenemos que tener en cuenta de que no estamos solos, sino que siempre hay alguien aquí. Es la persona más importante de nuestra vida. Pero no perdamos el impulso. No nos quedemos ahí en Harán. No nos quedemos en el limbo, no nos quedemos en la mitad. No nos dejemos llevar por estas situaciones. Claro, para nosotros es muy complicado, porque es que
soy de carne y hueso, yo siento mis sentimientos, mis emociones, me tratan de sacar de acá para irme por otro lado, hasta de pronto por otra religión. O me salgo y ni aquí ni allá, ni tibio ni frío, y sencillamente me dejé ir por donde primero apareció en cualquier camino. Si yo ya conocí al Señor, entonces, ¿dónde está mi fidelidad? Porque Él ha sido fiel desde que me sacó de esa vida. A pesar de mis circunstancias, de todos los problemas que yo he pasado en ese trayecto, Él ha estado ahí conmigo. Que yo no quiera verlo, me cegué porque solamente me encerré en mis problemas, me quedé sin trabajo, me dejó mi esposa, bueno, en fin, infinidades de problemas. Inclusive hasta si no cambia el carro este año, entonces no, el Señor no me escucha. Y serás bendición. Yo seré instrumento del Señor para que otros a través de mí sean bendecidos. Como fue bendecida mi familia, mi hogar, a través del pastor, por la gloria de Dios. Y yo creo que todas las familias que estamos aquí ha sido así. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, Dios se va a encargar de mis enemigos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Levanten aquí los que no han sido benditos por la palabra de Dios. Yo creo que todos, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos venga encima, todos hemos sido bendecidos. Yo conozco hermanos que empiezan, como hablaba hace un momento, con ese gozo, con ese ánimo, mejor dicho, empiezan hasta a enseñar. Y de un momento a otro, se quedaron ahí, no, ni para aquí ni para allá, ni fa. Y dicen estar, pero realmente no están. Y vienen situaciones duras, vienen problemas económicos, vienen problemas entre pareja, decisiones de los hijos que lo dejan a uno en una sola pieza, muchas cosas, muchas circunstancias que uno dice, pero ¿por qué? Si se supone que yo estoy con Dios. Pero realmente está. Nosotros creemos estar, pero nos quedamos en la mitad del camino. Y qué bonito fuera, de verdad, de que volviéramos a ser como antes, bien sea cuando asistamos acá, o en la casa donde el pastor, o como él mismo lo ha dicho, oremos a Dios para que nos dé un lugar para nuevamente reunirnos todos y congregarnos. Pero yo digo que la iglesia no es el lugar, sino nosotros mismos, ¿sí? Y sea donde sea, gocémonos al máximo de eso. Gocémonos al máximo de eso, porque es que no queremos terminar como Tarek, que duró todo ese tiempo y no logró su objetivo. No quedarnos en la mitad del camino, sino seguir hasta donde el Señor nos ha dicho. Y aunque Él no me ha dicho acá, venga, usted tiene que llegar a tal punto, no, nosotros desde que conocemos de Él y caminamos con Él, sabemos cuál es el lugar santísimo al que yo tengo que llegar. Tengo que dejar atrás muchas cosas. Tenemos que dejar atrás muchas cosas porque, como decía antes, si yo estoy aquí, pero tengo miles de problemas, me dejo llevar por las circunstancias,
Yo puedo estar hablando acá, pero sencillamente cualquiera de ustedes no me está escuchando. Está centrado en su dolor, en sus preocupaciones, en que mañana no tengo para el recibo, para el arriendo, para el diario, en fin, miles de situaciones que podemos estar pasando. Pero recordemos, cuando yo llegué al corazón de Dios, cómo Él me recibió, cómo Él me daba la provisión, cómo Él me bendecía con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos. Cómo yo llegaba y esa bendición, ese abrazo, ese amor, se sentía de verdad. ¿Qué pasó? Tengo que dejar atrás eso, tengo que dejar atrás mi situación, mi problema, para poder continuar con mi objetivo o llegar a mi meta. No tengo que dejarme encerrar en esa celda como lo hizo Tare. Tare murió en sus problemas, en su dolor, murió en esa celda. Debo avanzar para llegar a la meta que el Señor me ha dicho. Vamos por favor un momento a Filipenses 3:13. Dice la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la meta? Teniendo en cuenta de que si yo quiero llegar a esa meta, como lo dice la palabra, tengo que dejar atrás mi vida, mi pasado, que si no, es que yo me acuerdo que hace años mi hermano me hizo esto, mi esposa me hizo esto, me engañó, yo tengo que dejar ese rencor, tengo que dejar esa rabia, ese orgullo, tengo que dejar la envidia, tengo que dejar muchas cosas atrás. Porque cuando yo conocí a Dios, y si nací de nuevo, tengo que empezar una nueva persona en el espíritu. Este cuerpo sigue siendo el mismo, sí, simpático, en rebelde y todo. Ay, no, por favor. Pero de verdad, hermanos, tenemos que dejar atrás todo esto para llegar a esa meta y estar con nuestro Señor y amado Padre Celestial. Mis hermanos, esta era la enseñanza, una corta enseñanza, pero pues quiero que de verdad oremos por ese lugar, que nos volvamos a congregar, que no solamente vengamos las personas que estamos acá, sino que ocupemos todas esas sillas y muchas más. Que de verdad volvamos a sentir ese gozo, ese amor, esa felicidad de vernos, de encontrarnos, de compartir, de gozarnos todo.